Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarlos en esta primera charla del 2023. Y antes de empezar con nuestra charla, vamos primero a hacer una oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Te pedimos, Señor, que selles y protejas con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente. Sella, Señor, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, biológico, psicológico, material y espiritual. Sella, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo. Protégeme, Señor, con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Sella, Señor, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sella, Señor, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sella, Señor, mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del costado herido de Jesús. Escóndeme, Señor, en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y ahora sí, le damos la bienvenida al Padre Víctor. Muchas gracias, Padre, por estar aquí con nosotros. Y hoy el tema es: Jesucristo nos muestra el rostro de la misericordia. Adelante, Padre. Hola, buenas noches Marisa, buenas noches Denise, que están ahí conectadas, y a todos los que se unen a través de las distintas plataformas. Esta es nuestro primer encuentro del año 2023, como decía Marisa, y queremos detenernos en el tema de la misericordia. Yo voy a compartir pantalla ahora en este momento, eh, porque vamos a hacer una exposición, digamos, en torno justamente a este tema. Jesús, que nos muestra el rostro misericordioso del Padre, y aprendiendo en el fondo a ser misericordioso. Y, y pongo esta imagen porque la misericordia es la que rompe cadenas, la que es capaz de desatar los nudos, y porque el Padre de bondad, nuestro Padre Dios, nos ha puesto ahí también, eh, para que nosotros podamos realizar y al mismo tiempo aprender a tener un corazón compasivo. Y como lo iremos viendo durante este encuentro, durante esta exposición, vamos a detenernos primero en cuanto a definir la palabra misericordia. Luego vamos a ver esta presencia en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento. Luego vamos a ver a Jesús, el rostro misericordioso del Padre, con algunas actitudes. Y luego al final vamos a dejar una tarea para que podamos nosotros también realizar, o detenernos, y que nos ayude también a la oración, a la reflexión. Entonces parto con esto, y, y como dice el título, Jesús nos muestra esta misericordia del Señor. Y parto definiendo qué es la misericordia. La palabra misericordia siempre es bueno ir a la etimología, porque allí encontramos el origen de las palabras, y viene de dos términos latinos, que es miser y cor. La palabra miser significa indigente, pobre, desvalido, necesitado, y la palabra cor traduce habitualmente como corazón, o lo más íntimo de la persona, y que da en el fondo pistas, como dice ahí, sobre su modo de ser y su relación. Entonces podríamos decir que la palabra misericordia, para poder comprenderla en su etimología,
podría significar que es la actitud de quien se compadece y conmueve ante la indigencia del otro. O dicho de otra manera, es aquel que acoge la pobreza del otro. El que es misericordioso es el que es capaz de recibir y acoger al otro que es indigente, que es pobre y que es necesitado. Ahora, en este aspecto, vamos a descubrir que la palabra misericordia no está en el Antiguo Testamento dicha de esta manera, porque aparece con otras connotaciones. Solo en el Nuevo Testamento vamos a encontrarnos con esto que dice, y también vamos a encontrarnos con aquello que va anunciándose. Entonces, vamos a mirar la palabra misericordia en la Sagrada Escritura como un primer lugar. Y entonces, como decía recién yo, en el tema de la misericordia se está unido siempre a la compasión y al perdón. En ese sentido, eh, esta identificación, aunque es válida, como es lo que experimenta también el pueblo de Israel, y es lo que el pueblo de Israel también ha reconocido, un Dios que en el fondo tiene compasión de ellos y un Dios que es fiel. De hecho, cuando se habla en el Antiguo Testamento sobre esta compasión o este perdón, lo que se usa es un término hebreo, que es el término hebreo rajamín, como está escrito aquí en el mismo Power, así está entre paréntesis, que es como ese apego instintivo a un ser. Esta palabra, rajamín, tiene, según los semitas, está asumida en cuanto al seno materno, o sea, es el que ama con entraña, es el que ama desde el seno. De hecho, hay unos textos bíblicos que están puestos ahí, que los podemos después revisar, porque el Power va a quedar aquí y va a ser también, queda como PDF, pero que podemos también ahí descargar, donde nosotros podríamos decir que Dios ama con un corazón de padre, con un cariño, una entraña que lo mueve, una compasión enorme, y que incluso en medio de todas las situaciones que le toca vivir a Israel, eh, este Señor, en medio incluso de las ofensas que Israel le da, eh, él tiene esta actitud siempre de fidelidad. En ese sentido, conviene revisar estos términos que aparecen en los salmos, que aparecen en los profetas, donde se habla de esta actitud de perdón, de esta actitud del Dios que es capaz de perdonar toda ofensa. Ahora, hay un segundo término, que es el término gesed, que es traducido desde el griego, siempre se entendió como misericordia, pero que en verdad este gesed dice relación más bien con la fidelidad. O sea, la misericordia es la base, pero no solamente como una base de lo instintivo y de la bondad, sino que también de la fidelidad de Dios consigo mismo y con su pueblo. De hecho, estos dos términos, Rajamín, Gesed, hablan de este Dios que es lento a la cólera, pero rico en clemencia, de este Señor que ante el equívoco de su pueblo, ante este pueblo que a veces va por otros caminos, Él permanece fiel y lo sigue buscando, de este Señor que su fidelidad es la que hace posible que el pueblo de Israel no se pierda, y eso también nos da a nosotros un aliciente, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Es alguien que nos ama entrañablemente. De hecho, cuando nosotros decimos esto, la palabra entraña evoca, incluso podríamos decir, lo más...
lo más instintivo del hombre, lo más primitivo, la entraña es lo visceral. Dios ama a su pueblo casi visceralmente, así como un amor desbordado, y esto es lo que a veces nos cuesta comprender, y por eso es que es compasivo, por eso es que es un padre que se siente con este hijo que ha brotado de su entraña, que aunque se enoje, porque a veces nos encontramos con este Dios molesto con su pueblo, permanece fiel a su amor, permanece fiel con este pueblo, permanece fiel porque no puede desmentirse a sí mismo. De hecho, el mismo Pablo en la carta a Timoteo lo va a decir, si nosotros somos infieles, él permanece siempre fiel con nosotros. En ese aspecto, tenemos que ser tremendamente agradecidos, eh, porque porque a veces en nuestras relaciones humanas nos cuesta cuando alguien nos ha fallado, nos cuesta cuando alguien se ha equivocado con nosotros, nos cuesta cuando alguien nos ha traicionado, nos cuesta perdonar, nos cuesta acogernos. Y a veces con el Señor hemos hecho lo mismo y sin embargo Él se mueve hacia nuestro encuentro. Bueno, ahora en el Antiguo Testamento, eh, lo primero que aparece es que el hombre tiene una conciencia de ser alguien que perdió la gracia, este ser desgraciado, en el sentido de perder la gracia o un pecador. eh, y aquí en este hombre que ha perdido la gracia, que es un pecador, se manifiesta esta misericordia infinita. Eh, Dios sale a socorrer al miserable. De hecho, el salmo que está citado ahí, los salmos, especialmente el Salmo 50, dice, queda conmigo, Señor, o, o da gracias al Señor porque su amor es eterno, su fidelidad es eterna, el término Gesed, o esa misericordia que el Señor tiene, es este amor con estos hijos de Adán que a lo mejor cualesquiera que sean sus dificultades, Él no los puede dejar. Eh, Hay un afecto, y además en la Escritura, en el Antiguo Testamento, Dios sale a socorrer al pobre, a la viuda, al huérfano, que son sus privilegiados. Esto es bastante decidor porque de una u otra manera el Antiguo Testamento habla de estos que son justamente los más abandonados, los que estaban en el último estrato social, porque los pobres no tenían nada, las viudas perdían todo derecho al enviudar, y más si todavía eran mujeres que no habían tenido familia, y el huérfano también entraba en esta clase, o sea, no, sin tener a nadie, y sin embargo, en la Sagrada Escritura, Dios tiene una predilección con ellos, una predilección de amor, de ternura. Entonces, está este instinto. A veces nos cuesta entender la ternura de Dios. Y la ternura de Dios es que nos mira con benevolencia. Cuesta a veces aceptar que Dios nos pueda amar con ternura. Y hablar de la ternura es hablar de un sentimiento que es tan humano, eh, pero que en el fondo se asocia al amor. Cuando yo miro con ternura es porque reconozco al otro, lo reconozco como alguien que, que merece toda mi atención. La ternura es un acto que es tan delicado, porque Dios es delicado en nuestra vida. El Señor quiere serlo, por eso es que nos perdona, por eso es que nos da fortaleza, por eso es que el Señor eh, no puede desentenderse, no puede desentenderse. Ahora, en ese mismo aspecto, eh, esta fidelidad del Señor
esta misericordia, también el Señor ofrece una sanación, la salud del pecador. Dios no quiere que el pecador quede sumido en el pecado, no, porque el pecado nos separa de Él. La misericordia es que el Señor nos restituye. Lo único que el Señor pide es que no se endurezca el corazón, porque cuando alguien se endurece, cuando el pecador se endurece en sí mismo, no puede acoger, no puede acoger este amor. En ese sentido, eh, creo que hoy día más que nunca, necesitamos reconocernos, reconocernos ahí con estos límites que a veces nos vienen, con estas actitudes que a veces nos equivocamos. Eh, ¿Cuántas veces a lo mejor habremos confesado lo mismo? ¿Cuántas veces a lo mejor nos habremos arrepentido de las mismas situaciones? Y aquí es donde tengo que producto de esto, buscar y profundizar en este Dios que puede sanarme, que su ternura puede liberarme, que viene ahí y que no tiene la última palabra el pecado, que no tiene la última palabra ni el castigo, porque a veces hay gente también que se mueve por el castigo, o sea, yo no hago esto porque Dios me va a castigar, pero no se mueve por amor, no se mueve por este amor que el Padre tiene con nosotros, y eso es nefasto porque perdemos la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen que tengo? A veces puedo tener una imagen de un Dios tremendamente severo, duro, que a la primera de mi equívoco me va a castigar, eh, que voy que a la primera de mis errores me está mirando y me va a juzgar. Entonces, en ese sentido, y continuando con esto, hay una revelación central que queremos ver. En el Sinaí es donde Moisés oye a Dios, que revela su ser. Y incluso cuando el pueblo elegido se acuerdan aquello quiere apostatar, es decir, cuando se hacen aquel ídolo, ese ídolo, ese becerro de oro, y se dicen, este es tu Dios Israel, y caen en la idolatría, eh, allí el Señor eh, sufre en el fondo porque viendo este pueblo, este Dios que en un momento cuando ve esto le dice a Moisés, anda y mira lo que está haciendo ese pueblo que yo saqué pero que no me reconoce, y, y entonces en algún momento quiere eliminarlo, quiere acabar con él, quiere acabar con este pueblo, e incluso le dice a Moisés, de ti haré un pueblo, y entonces Moisés le va a decir, pero ¿qué van a decir de ti? ¿Qué van a decir de ti? Y entonces aparece esta revelación, Dios es un Dios de ternura y de gracia, lento a la ira y abundante en misericordia y fidelidad, y que mantiene su misericordia hasta la milésima generación, soportando su falta, su transgresión, su pecado, pero sin disculparla, castigando la falta hasta la tercera y cuarta generación, pero en el fondo tiene misericordia. No es que no pase nada si yo cometo un error, no, si pueden pasar cosas, pero el Señor es fiel, el Señor estará dispuesto, pero tiene consecuencia mi infidelidad, tiene también consecuencia, eh, es un Dios paciente, es un Dios que vuelve una y otra vez a dar una oportunidad, y que las relaciones de Dios con su pueblo van a ser en esta tensión permanente entre un pueblo que idólatra, a veces que se aleja y que vuelve, hasta que venga Jesucristo, el que establece la paz definitiva y establece el camino a seguir, y que ha venido mostrando el rostro de Dios. Pero esta revelación de lo que significa el amor y la ternura de Dios va mostrándose a lo largo de todo un camino. Ahora, hay veces que aparece en el Antiguo Testamento
que Dios es misericordioso, pero castiga también. Pero un castigo que es para corregir, un castigo que no es un castigo solo porque te portaste mal, sino que es una corrección. En ese sentido, el Señor tiene una actitud de padre que incluso hay en el texto de Oseas, el libro de Oseas es un libro que en eso es magistral, porque parte con este Dios que se duele con su pueblo y que quiere castigarlo, y se le revuelven las entrañas cuando ve este pueblo así y, y que quiere en el fondo acabar con él en algún momento. Incluso aparece esa imagen de ese símbolo cuando dice que Oseas se casa con una prostituta y esta prostituta le da 2 hijos y se va con otro amante y Oseas la sale a buscar. Bueno, que era todo el signo de Dios con su pueblo, este pueblo que a veces se iba con otros ídolos, se iba a adorar otros dioses y que volvía y que estaba ahí, pero al mismo tiempo el Señor tiene esa actitud siempre entrañable. De hecho, más adelante en Oseas, como está ahí puesto en el capítulo 11, eh, hay una queja que aparece y dice: Israel, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? Porque te veo y se me revuelven las entrañas. ¿Y qué voy a hacer contigo? Cuando lo dice así: cuando Israel era un niño, yo lo atraía con lazos de amor, lo atraía como un padre atrae y toma en sus brazos a un niño y lo pone con sus mejillas, así lo atraía, pero mientras más lo atraía, más se me iban. Y entonces Dios se pregunta: ¿y qué voy a hacer contigo? ¿Te voy a terminar? No, porque soy Dios y no hombre. Y en el fondo aparece esta actitud donde aparece desbordado el Señor, esta ternura. No te puedo abandonar. Aunque te has portado pésimo, no te puedo abandonar. Te voy a corregir, sí, pero no te voy a abandonar. Estaré contigo, soy fiel a tu amor. Y en ese sentido el castigo del que se habla es en el fondo una corrección que el Señor va haciendo. Ahora, esta corrección es para invitar siempre a la conversión. Y en esta invitación a la conversión volvemos al texto de Oseas, porque el libro de Oseas tiene esta cosa maravillosa, y en el capítulo 2, versículo 16, después que había una queja hacia el pueblo de Israel, hacia lo que han hecho, el versículo 16 dice: y yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón como en los días de su juventud, y ella me responderá: esposo mío, marido mío, mi Dios. En ese sentido, eh, el libro de Oseas nos presenta esta actitud que el Señor espera encontrar en nosotros, que nos dejemos reconquistar por Él. Y que Él siempre nos quiere hablar, nos quiere de vuelta, nos quiere junto a Él, que si bien yo puedo reconocer mi falta, Él no guarda rencor hacia mí, no guarda un rencor eterno, tiene esta piedad que perdona abundantemente, y porque me invita a convertirme, me invita a transformarme, me invita a empezar de nuevo, a volver la mirada. Siempre la misericordia está unida a la conversión en el Antiguo Testamento, y con esto de que Dios dirige su palabra para que nosotros podamos también conocerlo mejor. Hay un llamado de este Dios al pecador, hay un llamado de este Señor que quiere sanar las heridas, vendar las heridas que se le han provocado al hombre, que, que no pasa de largo, que a Dios le importa cuando nos hemos equivocado, que si bien Él borra la falta del mal que hemos hecho, y no se complace en el pecador, sino que quiere la gracia, derramarla, así también Él nos llama continuamente. Y en este llamamiento del pecador,
también nosotros lo invocamos. Apiádate de mí, Señor, ten misericordia de mí, ten compasión de tu siervo, no te olvides que soy obra de tus manos. Es como esto lo que insiste entre un Dios que acoge y un hombre que lo tiene que llamar y clamar a él también desde adentro. Tiene que clamar porque él, el Señor, nos ha sanado y nos sana con sus propias heridas, con su dolor. Ahora, en ese sentido, la misericordia no es exclusiva para algunos, no es exclusiva solo para Israel. La misericordia es para toda persona. De hecho, el pueblo elegido a veces creían que ellos eran los únicos que se iban a salvar, y será el libro de Jonás que está puesto ahí, donde Jonás muestra esta amplitud, un Dios que no quiere la muerte del pecador y que perdona a Nínive, a los hombres de Nínive, y se vistan de saco, no siendo del pueblo de Israel, y es porque se va a cumplir posteriormente en el Nuevo Testamento que Dios quiere que todos los hombres se salven, que, que Dios quiere que su misericordia toque esta humanidad, que el Señor no se conforma con tener algunos, sino que quiere con todos mostrarle a todos su gran amor, su corazón, esta actitud de que somos sus hijos y ovejas de su rebaño, dirá el Salmo 99. Somos tu pueblo y ovejas de tu rebaño. Y como somos este pueblo suyo, eh, el Señor quiere a todos junto a Él, a todos junto a Él. Hoy día más que nunca estamos trabajando y tenemos que seguir trabajando porque en verdad el Evangelio llegue a todo lugar, que toque la realidad de tantos y que al mismo tiempo, eh, llevando el Evangelio y la buena noticia, promovamos también esto, que el Señor nos quiere a nosotros y quiere que todos entremos a tener un lugar junto a Él. Eh, por otro lado, y terminando esta primera parte con el tema de la misericordia y la fidelidad en el Antiguo Testamento, eh, todos los textos bíblicos coinciden que Yahvé es ternura y gracia, lento a la ira y abundante en misericordia. De hecho, hay varios textos que están puestos, el de Ezequiel, el de Nahum, de Nehemías, el Salmo 86, donde se insiste en esto, que Dios es ternura y gracia, que es lento a la cólera, con clemencia, que se porta Dios como un padre con su hijo y que en el fondo nos conoce y nos ama, que es capaz también de tener esta actitud de misericordia eterna, de esta misericordia que lo hace salir de sí mismo, es esta actitud de benevolencia. Dios no resiste a un pecador que se arrepiente, sino que al contrario, Él se acerca. Ahora vamos a entrar al Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento vamos a mirar a Jesús, que es el rostro de la misericordia. Y aquí vamos a detenernos en algunos aspectos donde miramos a Jesús que nos hace una nueva comprensión de lo que es este Dios, que es lento a la cólera, pero que es rico en clemencia. Y de hecho, lo primero que aparece, que tenemos un sumo sacerdote misericordioso. De hecho, el texto de los Hebreos lo leímos hoy en la primera lectura, donde habla justamente de que Él se puede compadecer de nosotros, porque Él también se ha hecho uno de nosotros. Eh, Se hizo semejante a sus hermanos, como dirá, y a fin de experimentar en su propia carne estos límites, este ser limitado, esta indigencia.
si bien Jesús experimentó todo su ser hombre, porque es verdadero Dios y verdadero hombre, menos en el pecado, porque Jesús no conoció el pecado, Él, que entró en el mundo, ha venido a salvarnos, a salvarnos. Aquí es un poco tarde, entonces por eso es que viene un poco el bostezo. Ahora, en este aspecto, todos los actos que realiza Jesús son para mostrar el rostro del Padre. De hecho, toda la acción de Jesús, toda su acción pastoral, todo lo que realiza, lo va a decir que es el Padre el que lo ha enviado. Y en este sentido, el evangelista San Lucas, en el que pone de relieve sobre todo algunos aspectos justamente de esta relación que Jesús establece con los más pobres, con los pecadores, y que uno va encontrándose. De hecho, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo 18, es cuando proclama en la sinagoga de Nazaret que ha venido a traer la buena noticia a los pobres, a los que están ahí privados de libertad, a los cautivos. Y también, por otro lado, Jesús que aparece en el vínculo también con los pecadores. De hecho, el capítulo 7, el versículo 34, que estaba citado, es donde habla justamente cuando entra esta mujer pecadora a la casa de Simón, y Jesús dice, le pregunta a Simón por el tema de que él entró a su casa y sin embargo él no tuvo ninguna actitud benevolente, ni le ofreció agua para lavarse los pies, ni le dio un beso de bienvenida, ni derramó un ungüento, y sin embargo aquella mujer pecadora que estaba a sus pies y que lloraba, le ha lavado los pies, se los ha ungido con el perfume y que no ha cesado de besarle los pies. Y entonces él tiene esta actitud benevolente, Jesús tiene esta actitud benevolente. La misericordia de Jesús que tiene con las multitudes, como dice en el Evangelio de Mateo, porque siente compasión de aquellas muchedumbres que están como ovejas sin pastor, y que posteriormente en San Lucas el capítulo 15 será un capítulo magistral, que ya lo analizaremos, donde están aquellas parábolas de la misericordia. Este Jesús que cuando ve a esta viuda que lleva a sepultar a su hijo único, se conmueve. O sea, si uno se pone a pensar en el Evangelio, Jesús tiene una actitud siempre, siempre de reconocer al otro y de reconociéndolo en lo que está, tiene una palabra, tiene un gesto, se conmueve, no es indiferente. Él ha venido a salvar. Él tiene compasión de todos y sobre todo en el Evangelio tantas veces nos encontramos con este término, Kyrie eleison, que lo usamos en la liturgia, que significa Señor, ten piedad. Como aquel ciego de Jericó que le gritaba, ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. ¿Cuántos aparecen ahí acudiendo a pedir esta piedad, esta actitud? Señor, el Kyrie, el Kyrios, el Señor, este término griego que no es un señorío cualquiera, sino que es el Señor, el único Señor, al cual le pedimos misericordia, al cual le pedimos piedad, Kyrie eleison, como dice ahí. Y como lo repetimos en la liturgia, porque en la liturgia nosotros, ese primer acto que hacemos en la liturgia, no es solamente un pedir perdón, sino un reconocer aquel que me puede perdonar, aquel que me puede liberar, aquel que me puede sanar, ese que tomando la condición de hombre y pasando por uno de tantos, asumió esta condición para sanarme, porque por sus heridas dirá el profeta, hemos sido sanados. Ahora, Jesús es el rostro visible
de la misericordia divina. Porque Él nos quiere mostrar este corazón del Padre y que está mucho más allá de esas imágenes que tenían los fariseos en el Antiguo Testamento, donde parece como un Dios casi mezquino, un Dios que solamente se junta con gente buena y los pecadores son excluidos. Recordemos que en esta actitud es que Jesús cuenta las parábolas de la misericordia, porque parte el capítulo 15, en el versículo 1 dice, viendo algunos letrados y fariseos que Jesús se juntaba con gente de mala fama y lo juzgaban y lo criticaban, es que Jesús entonces contó estas parábolas. ¿Cuáles parábolas? La parábola de la oveja perdida, la parábola del dracma perdida y la parábola llamada del hijo pródigo, o que a mí me gusta llamar más el Padre de la misericordia. Y entonces, en ese sentido, Jesús proclama que Dios es un Dios que busca al que está perdido, que no quiere que nadie quede excluido, que no quiere que nadie quede apartado. Y esto está por sobre, como decía, la mezquindad de los grupos religiosos de la época de Jesús, porque ellos se sentían muy superiores al resto de los pueblos. Y sin embargo, el Señor, el Señor quiere abrir este camino misericordioso, y que Israel se convierta para que pueda abrirse al mundo. La imagen de la higuera estéril que no encuentra ya fruto cuando va a buscarlo, es la imagen de un pueblo que se ha encerrado en sí mismo, solo puede dar fruto el que se abre. Y el corazón de Dios nos invita abrirnos también, abrir nuestro corazón, el corazón del Padre que se abre a nosotros, nos invita también a abrir nuestro corazón a otros, salir de nosotros mismos. En ese sentido, el Señor quiere darnos una nueva oportunidad permanentemente para volver a Él. Cuando volvemos con sinceridad, con arrepentimiento, y descubrimos que en el fondo Él siempre nos sale a encontrar. En las parábolas misericordia, si bien la oveja se pierde, pero ¿quién es el personaje principal? El pastor que va a buscar a la oveja y la carga sobre sus hombros. En las monedas que se pierden, que son de gran valor, un dracma era una moneda de oro de gran valor que se pierde, pero el tema está puesto no en la moneda, sino en la mujer que busca, que barre y que va y luego que encuentra, cuenta la alegría de haber encontrado ese tesoro, porque está puesta el énfasis en esta actitud que tiene Dios el Padre, que no quiere que nadie se pierda, y que en la parábola del Hijo Pródigo o del Padre de la Misericordia queda totalmente ahí revelado, porque este hijo se va, pero es el Padre que lo ve a lo lejos, corre a su encuentro, lo abraza. El Hijo ha decidido volver, pero al final el Padre termina siendo el protagonista con el Hijo que se fue de casa y también con el Hijo mayor que se quedó, que tampoco quiere hacer fiesta y que lo sale a buscar. Nos encontramos aquí con este Padre en el cual nosotros podemos confiar, y que nunca tengamos que dudar que si en algún momento de nuestra vida nos equivocamos y volvemos a Él estará abierto con sus brazos para decirme, volvamos a empezar, volvamos a empezar. En ese sentido entendemos entonces la abundancia o la sobreabundancia de la misericordia, como dirá el apóstol Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque, porque el Señor es el Padre de la misericordia. De hecho, el mismo Pablo lo dice de sí mismo, que Dios fue tan compasivo con él que era un perseguidor de la iglesia, cómo el Señor le cambió la vida, cómo la misericordia de Dios hace una transformación dentro de él, una conversión. eh, y todos los cánticos y todo lo que aparece y todos los textos bíblicos que están puestos ahí, es como esto, el Dios que nos promete siempre a nosotros que no nos va a dejar, que no nos va a abandonar, que, que aunque nosotros nos apartemos de Él, Él sigue estando atento y esperando.
y esperando porque ama, porque nos ama a cada uno de nosotros. Y en ese sentido es sobreabundante en su infinita ternura. Ahora, hay una tarea permanente, eso sí, en el Evangelio, y esto que es, sean misericordiosos, sean misericordiosos. Si ustedes recuerdan, en el año 2016, eh, el lema del año de la misericordia era eh, misericordiosos como el Padre. ¿Por qué? Porque el texto bíblico en que se inspiraba ese año, que fue el año de la misericordia, era justamente que tenía que ver con esto. La perfección de Dios es que está unida a la misericordia, que hace salir el sol sobre buenos y malos, que este Señor, la perfección de la cual se habla en el Evangelio, no es una perfección solo moral, sino que es esta actitud benevolente, compasiva, esta actitud donde me parezco al Padre y que al mismo tiempo nos habla de esta ternura que Dios tiene con el hombre, que como el buen samaritano que aparece ahí, que, que, que ante aquel hombre herido se acerca, lo cura, lo pone a cuidado, paga por él y lo restituye. Así el Señor se acerca a Jesús, es el buen samaritano que se acerca a nuestra vida, sobre todo en esos momentos donde nos sentimos al borde del camino. Y en ese aspecto también nos invita a tener esta compasión con el otro, a ser también nosotros buenos samaritanos con otro, a, a, a no llenarme de odio cuando el otro me ofendió, sino que ser compasivo, a ser capaz de no juzgar duramente, sino que juzgar en el amor y en la caridad, y que en el fondo esa caridad que tenemos con los demás se tiene que manifestar, y si nosotros decimos que amamos a Dios con todo el corazón y no amamos a nuestro prójimo, estamos entonces en una suerte de separación, porque yo no puedo amar a Dios y no amar al prójimo, siempre van de la mano, o no puedo amar al prójimo y no amar a Dios, siempre está unido esto, porque es una unidad. En ese sentido, si recordamos el capítulo 25 de San Mateo, eh, 31 al 46, como está puesto ahí, es el juicio de las naciones. Entonces, en ese juicio Jesús le dice a unos, porque tuve hambre y me diste comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque era forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, porque estaba enfermo y me fuiste a ver, y estaba en la cárcel y me visitaste. Y dice que los justos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos así? Y él dirá, cada vez que lo hiciste con el más pequeño, lo hiciste conmigo. Porque, porque en el fondo, si yo estoy unido a Jesús, tengo que ser capaz de ver a Jesús en el otro. Si yo conozco que Dios a mí me derrama su misericordia, también estoy llamado a dar misericordia a otros, porque es como la consecuencia. Esto no es tan fácil, eso sí, a veces, porque cuesta perdonar, porque cuesta liberarse de la ofensa recibida, pero el evangelio siempre insiste en este amor al prójimo, y este amor al prójimo que no es solamente al prójimo que me hace el bien, es también a ese que me ha hecho el mal, y de hecho Jesús dice, si alguien te ofende, no le devuelvas la ofensa, reza por él. Incluso dice Jesús, o sea, la única forma de romper el círculo de la violencia, del odio, es tener compasión, es no caer en lo mismo, sino que al contrario, descubrir que el Señor me está invitando a tener esta actitud que Él mismo ha tenido, que en el fondo yo también soy rostro de Dios para otros, que así como el samaritano cura y venda las heridas del asaltado, así como Dios que nos llama a cada uno y nos quiere sanar de nuestras heridas, nosotros también tenemos que ayudar a otros a sanar sus heridas.
¿Y cómo lo ayudamos? En la escucha, en la capacidad de acoger, en tantas situaciones que nos tocan en el día a día. Ahora, yo con esta presentación que he hecho, en el fondo dando algunos tips en torno a la misericordia desde la Sagrada Escritura, desde la comprensión, quiero también dejar una tarea, porque a veces nos quedamos con la charla, pero también conviene revisarnos a nosotros mismos, conviene revisar a ver cuáles son mis actitudes. Soy compasivo, soy misericordioso, y en ese sentido, hay tres textos que están puestos aquí. eh, el primero, en Mateo 25, 31 al 46, que es el juicio de las naciones, este que estaba mencionando ahora al final. Está Lucas 10, del 30 al 37, que es la parábola del buen samaritano. Y Lucas 15, que son las tres parábolas de misericordia que yo leí. Bueno, a lo mejor leer uno de estos textos, son textos bastante conocidos, pero desde este texto, eh, de esta lectura, yo puedo hacerme tres preguntas. ¿Cuál es la imagen que tengo de Dios en mi vida? ¿Cómo pienso? Porque a veces nosotros nos cuesta entender que Dios sea compasivo y misericordioso. A veces tenemos la idea de un Dios tremendamente juzgador. Eh, Siempre me recuerdo cuando era niño, eh, mi mamá nos decía, porque lo recibió ella su abuela también, eh, Dios te está mirando, ¿ah? Pórtate bien porque Dios te está mirando. Era así como terrible, era una mirada así como, cuídate porque no te vayas a equivocar, porque está esperando que te equivoques, así como, y Dios te está mirando. Qué terrible, así como un Dios que es tan severo que si yo me equivoco me va a mandar un castigo. ¿Cuánta gente tiene una imagen de Dios así? De un Dios que es solo un juez que está ahí esperando a que yo cometa un error. Es la imagen que tengo de Dios. Hay otros que a veces tienen una imagen también media diluida, así como un Dios que es solo apapachador, no, que casi como esta imagen de este viejito de barba blanca, que yo puedo estar ahí y que da lo mismo lo que yo haga. No, no, tampoco, porque eso también es otro extremo. Sí, Dios es compasivo, Dios es misericordioso, Dios también es justo, Dios también corrige para que yo vuelva hacia Él, pero una corrección que es con amor, no es una corrección para irme yo al juicio final, al infierno eterno, no. Entonces, también, ¿cuál es la imagen que tengo yo en mi vida? Que me he hecho del Señor, del Padre. ¿Cómo miro al Padre yo? ¿Me da temor? ¿Me siento su hijo o su hija? Creo que Él está dispuesto siempre a perdonarme. Eh, y aquí viene la segunda pregunta, donde también se nos invita a reconocer dónde yo he experimentado en mi vida la misericordia de Dios. ¿De qué manera se me ha mostrado Dios misericordioso? ¿Quiénes han sido ese rostro? A lo mejor fue un catequista, o a lo mejor fue un sacerdote cuando yo me fui a confesar y que me habló de esta actitud siempre compasiva de Jesús, del Señor, o fue a lo mejor una religiosa, fue, ¿en dónde he experimentado la misericordia? A lo mejor en un momento de oración, a lo mejor cuando caí en la cuenta que necesitaba reconciliarme. Y la última pregunta es, ¿creo que Dios me ama y me ama con compasión y bondad? ¿Puedo decir, Dios, tú me amas a mí? ¿Puedo experimentarlo? ¿Me cuesta decirlo? Creo que Dios, porque a veces nosotros decimos, no, si Dios nos ama, si Dios nos quiere, pero ¿puedo decir, Dios, tú me amas a mí? ¿Y qué me pasa cuando yo digo esto? ¿Qué me pasa internamente? ¿Lo creo? Creo que en ese sentido
Este trabajo que les estoy dando es para revisarnos un poquito en nuestra vida interior, en nuestra vida de vínculo con este que nos da la vida. ¿Cómo nos vinculamos con el Señor? ¿Solo de un juicio? ¿Por temer a un castigo? ¿Por temer a ir al infierno? O tenemos esta visión de un Dios que puede colmarme de todo. Es como, me recuerdo este poema que se le atribuye a Santa Teresa de Ávila, que es no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues lo mismo que yo espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Es como esto, o sea, ¿por qué amo a Dios? ¿Creo en Él? ¿Creo, confío? ¿O soy capaz de decirme, eh, voy a dar una oportunidad? Creo que en ese sentido hoy día esta presentación nos quiere entrar también a vivir este año con esta mirada puesta en el Señor. Jesús que nos muestra el rostro del Padre compasivo y misericordioso. Jesús que se compadece de nosotros y que ha venido al mundo enviado por el Padre para que nosotros podamos encontrar este camino hacia esa casa eterna que el Señor invita a que yo acepte y acoja en mi ser, en mi vida, todo aquello, todo aquello que a lo mejor de repente me molesta, me cuesta, me es duro, pero mirando al Señor que siempre mira con ternura, que no me quiere perdido, que me quiere con Él. Cuando yo pienso en eso, entonces en mí se provoca también un anhelo de cosas más grandes. Por eso creo que nos podemos quedar con este trabajito para revisarlo y lo podemos hacer en nuestra casa, lo podemos hacer ahí en oración, lo podemos hacer en este sentido con aquello solo o con alguien. Eso cada uno lo ve. Eso quería en el fondo presentarle, hacer esta presentación. Voy a dejar de compartir la pantalla y no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. He hablado casi una hora de corrido. Si alguien tiene alguna pregunta, la pueden escribir en el chat o si gustan levantar la mano y les abrimos el micrófono a los que están en Zoom, a los que están en YouTube, si pueden escribir sus preguntas en el chat de YouTube. Y les queremos decir que todo este año lo vamos a estar dedicando a la misericordia de Dios. Y si tienen algún comentario o algo que aportar, pues estaremos a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias, para que sepan que tengan la seguridad de que cualquier problema que tengan en sus vidas, pues Dios va a estar siempre ahí con ustedes. Ujú. No, Padre, parece que no hay Bueno, preguntas en ningún lado. bueno, yo creo que este es el pie de inicio porque vamos a ir tocando algunos aspectos justamente en torno a esta actitud del Señor, porque creo que es bueno que nosotros también nos dejemos permear por este Dios misericordioso y haciéndonos permeables, es decir, que esa misericordia entre en mí, yo también la puedo entregar a otros.
porque a veces nuestras relaciones humanas son tan difíciles, son tan duras, a veces nos endurecemos nosotros mismos, nuestro juicio, perdemos de vista que estamos en la misma parada, somos tan frágiles todos, que no hay gente mejor o peor que yo, estamos todos en camino. Y el Señor nos invita a todos a hacer este camino con Él y nos mira a todos con ojos de misericordia. Eh, si no nos endurezcamos por dentro, no dejemos que el rencor, el odio, el pecado tengan la última palabra en nuestra vida, porque no la tienen. El que tiene la última palabra es el Señor, que nos puede restituir, que nos da la vida, que nos da la gracia, que perdona, que nos levanta. Dice la carta del apóstol Pablo a Timoteo: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y esa salvación que el Señor nos ofrece es primero acogerlo, y sobre todo esta vida en la que vivimos hoy día con una perspectiva también de eternidad. Eh, a veces perdemos de vista que, 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 que vamos de camino unos con otros y que nuestra vida no es simple pasajera aquí, y que nos espera el gran encuentro con el Señor allí en la eternidad, que eso nos tiene que mover a justamente a querer hacer el bien, a actuar también como Jesús lo hace. Jesús que se conmueve ante la pobreza del otro y que no pasa de largo. Jesús que se conmueve ante esa muchedumbre que lo seguía y que les da de comer, hace la multiplicación de los panes. Jesús que ante la mujer que lloraba, la viuda que iba a enterrar al hijo único, como eh, conmovido se acercó al ataúd. Jesús que cuando el leproso le pide ser curado, lo toca, aún sabiendo que la ley establecía que no lo podía hacer eso, pero lo hace porque en el fondo Él quiere mostrarnos que nadie queda excluido. Todos somos acogidos en el corazón del Padre. Y Él es el rostro visible del Dios invisible. Diría el Papa Benedicto XVI, de feliz memoria, dirá: Jesucristo es el rostro divino del hombre y el rostro humano de Dios. Y en ese sentido, creo que aprendamos de Jesús, pidámosle a Él que nos enseñe a tener este corazón que acoge la misericordia y que lo ofrece también a los demás. Bueno, yo los dejo por este día y les doy la bendición para que el Señor les acompañe y que tengamos un buen año en este tiempo. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo les acompañe siempre. Amén. Que tengan Muchas feliz gracias. día y que acojamos siempre en nuestra vida este gran amor de este Señor, que nunca se olvide de nosotros. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Bueno, antes de retirarnos, queremos invitarlos a que nos acompañen mañana. Todos los jueves tenemos adoración al Santísimo. A las 6 de la tarde se transmite por la página de Facebook del Apostolado, Apostolado en línea para la sanación de las familias y sus linajes. Se transmite desde Tecomán, Colima, y de 7 a 8 tenemos adoración al Santísimo y Rosario. Desde Guadalajara, Jalisco, esa se transmite por el canal de YouTube y es en el seminario de los siervos del Divino Amor de Jesús. Y el domingo los invitamos a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Este domingo próximo no va a haber misa a las 6 de la tarde, pero el domingo 22 de enero sí, ya va a regresar el padre Gabriel Panduro con la misa.
El próximo martes tendremos rosario con el apostolado del rosario y del manto de la Santísima Virgen de Guadalupe. Estaremos compartiendo la invitación en todos los grupos. Y también el próximo miércoles tendremos con nosotros a la doctora Sonia Amparo Muñoz Fernández con el tema ¿dónde tienes puesto tu corazón? ¿Sabes amar? Y bueno, creo que va a ser un tema muy interesante. Y ella es una persona muy fina, muy linda y todos sus temas son muy lindos. Los esperamos y muchísimas gracias por habernos acompañado. Denise, ¿tú tienes algo que quieras comentar? Muchísimas gracias al Padre y a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias y feliz año. Sí, feliz año. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muy bendecida noche y los esperamos en los próximos eventos del apostolado. Muchas gracias.